Hola, bienvenidos a la tercera unidad del curso de Nociones Básicas de Medicina Basada en la Evidencia. En esta clase vamos a revisar todo lo que tiene que ver con análisis crítico de evidencia. Los objetivos son que al finalizar esta sesión habremos identificado el proceso de análisis crítico y habremos revisado cómo evaluar la validez interna de un estudio clínico aleatorizado. Para esto, el orden que seguiremos será primero revisar una introducción y a continuación veremos evaluando validez de ensayos clínicos aleatorizados. Y vamos a finalizar con las conclusiones. A modo de recordatorio, el proceso de medicina basada en la evidencia va a surgir a partir de una incertidumbre en la toma de decisiones, lo que va a generar que estructuremos una pregunta clínica específica para posteriormente, a partir de esta pregunta, poder obtener los datos con lo cual vamos a realizar la búsqueda eficiente. Hasta el momento ustedes han hecho estos tres primeros pasos y ahora nos vamos a abocar a todo lo que tiene que ver con realizar el análisis crítico. Y específicamente durante esta semana nos vamos a centrar en cómo hacer el análisis crítico de la validez interna de los estudios, ¿ya? Para esto vamos a ver primero esta presentación, luego van a ver una presentación de análisis crítico de revisiones sistemáticas, para continuar con una presentación de análisis crítico de estudios de diagnóstico y vamos a dejar para que ustedes lean por sí solos todo lo que tiene que ver con análisis crítico de guías clínicas. Para poder empezar a determinar el cómo poder hacer un análisis crítico, lo primero que tenemos que preguntarnos es cómo podemos saber si los estudios son de buena calidad. Habitualmente esta pregunta uno no se la realiza con mucha frecuencia, ya que asume que con el solo hecho de obtener un estudio, por ejemplo, de una revista prestigiosa, ya esto va a significar de que va a tener una calidad adecuada. Sin embargo, como vamos a ver, hay ciertos estándares que tenemos que certificar que estén presentes en los estudios para poder tener claridad si es que de buena calidad o no. Cuando nosotros hablamos de hacer un análisis crítico, vamos a decir que va a estar estructurado en tres secciones que analizan diferentes aspectos del estudio. Primero, la validez interna, que tiene que ver con poder evaluar el diseño metodológico del estudio. Luego, el análisis de los resultados, para ver si es que estos efectivamente cumplen con los parámetros estadísticos que deben tener para poder ser considerados como unos resultados de buena calidad. Y por último, vamos a ver que también se hace un análisis de validez externa que tiene que ver con determinar si este estudio es aplicable a mis pacientes o no. Cuando nosotros hablamos de evaluar la validez interna del estudio, decimos que esta va a ser la sección que analiza si el diseño es apropiado para responder la pregunta clínica, ¿ya? Acuérdense que dependiendo del tipo de pregunta clínica que uno se realiza, va a ser el tipo de diseño que vamos a buscar. Si nosotros queremos responder una pregunta de tratamiento, el diseño que más nos va a ayudar a responder esto va a ser el estudio clínico aleatorizado o la revisión sistemática de estudios clínicos aleatorizados. Una vez que vemos si es que el diseño es apropiado para responder la pregunta, tenemos que pasar a una segunda etapa que es ver si es que los autores del estudio, a través del diseño, lograran que se disminuyera al máximo la posibilidad de obtener un resultado sesgado. Y eso tiene que ver con que el diseño sea un diseño que haya sido hecho de manera apropiada. Cuando nosotros hablamos de los tipos de diseño que existen para poder evaluar, por ejemplo, tratamiento, lejos los estudios clínicos aleatorizados y las revisiones sistemáticas de estudios clínicos aleatorizados van a ser las que van a tener el mejor diseño para poder responder preguntas relacionadas con screening o tamizaje y preguntas relacionadas con intervenciones terapéuticas, ¿ya? Y los estudios clínicos aleatorizados se caracterizan ya que dentro de sus aspectos metodológicos básicos está el que van a ser estudios experimentales, aleatorizados y ciegos. Y la gracia que tienen estos estudios es que permiten determinar eficacia y efectividad de intervenciones y de medidas de tamizaje o screening. Bien, habiendo dicho esto, la pregunta que tenemos que hacernos a continuación es ¿cómo se evalúa la validez interna de un estudio clínico aleatorizado? Para esto, lo que nosotros tenemos que
fijarnos y que tenemos que determinar es si el estudio que vamos a analizar cumple los criterios para evaluar la validez interna, ¿ya? Y para esto nosotros vamos a tener que responder las siguientes preguntas. Primero que todo, ¿fue la asignación de los pacientes a los grupos del estudio aleatoria o randomizada? ¿Esta asignación fue oculta? La segunda pregunta que tenemos que responder, ¿fueron todos los participantes en el estudio ciegos a la intervención? La tercera pregunta tiene que ver con si fue completo el seguimiento de los pacientes. ¿Fueron todos los pacientes analizados en los grupos a los que fueron asignados inicialmente? Esto se conoce como análisis por intención de tratar. Luego, ¿fueron los grupos en estudios tratados igual en todo menos en la intervención? Y por último, ¿eran los grupos similares al inicio del estudio? Si uno revisa la literatura clásica de medicina basada en la evidencia, vamos a tener detallado de que las tres primeras preguntas son las que van a dar mayor información si es que el estudio clínico aleatorizado es de buena calidad o no. Por lo tanto, vamos a revisar con detalle los aspectos relacionados con estas preguntas. Bien, nuestra primera pregunta fue la asignación de los pacientes a los grupos del estudio aleatoria, randomizada. Esta asignación fue oculta. Vamos a ver qué significa esto, ¿ya? Cuando nosotros estamos planteando un estudio clínico aleatorizado, una de las primeras cosas que van a caracterizar este estudio es el tema de la aleatorización. Y la aleatorización va a ser muy relevante, ya que mediante esta estrategia vamos a perseguir de que se evite el sesgo por selección. Y cuando nosotros hablamos de sesgo de selección, vamos a referirnos a que, por ejemplo, que los grupos que van a estar contenidos en estudio experimental van a tener características que no van a ser similares. La aleatorización, por lo tanto, nos va a permitir poder obtener grupos que tengan características similares entre sí. Y lo que hace la randomización finalmente es que va a generar el que estos grupos sean comparables entre sí, y además esto nos va a garantizar la validez de los test de significancia estadística. Bien, cuando nosotros hablamos de la aleatorización, las características que van a tener esto es que la aleatorización no va a ser más que otra cosa que generar una secuencia de asignación de los pacientes a los grupos que sea hecha de manera al azar, y que ojalá esta secuencia de aleatorización sea impredecible. Además, cuando nosotros evaluamos la validez interna de un estudio clínico aleatorizado, idealmente tiene que estar detallado de que la secuencia de aleatorización o de asignación va a estar oculta, ¿ya? Y esto se va a conocer como un concealment of allocation. Cuando nosotros leamos los textos en inglés y encontremos esta frase, vamos a saber que hubo un ocultamiento de la asignación de aleatorización. Y cuando nosotros vamos a considerar que una aleatorización es adecuada, se va a considerar que va a ser adecuada cuando leamos en el estudio de manera explícita el proceso de generación de la secuencia de randomización y la forma cómo se ocultó la secuencia de asignación a los investigadores a cargo de la selección de los pacientes. Bien, conversamos sobre que un estudio tiene que tener presente aleatorización y también conversamos sobre cómo tiene que ser la secuencia de aleatorización. La segunda pregunta que tenemos que responder es: ¿fueron todos los participantes en el estudio ciegos a la intervención? ¿Qué significa el ciego? ¿O por qué tiene que haber ciego en un estudio? ¿Ya? Se entiende por ciego, o blinded or masked, como son los términos en inglés, el desconocimiento de la intervención que están recibiendo los grupos estudiados por parte de los participantes de un estudio. La principal ventaja del ciego va a radicar en que va a mantener la igualdad de los grupos durante la ejecución del estudio, al reducir el riesgo de sesgo de información. Además, el ciego puede mejorar la adherencia de los pacientes a las intervenciones asignadas, disminuyendo las pérdidas en el seguimiento. Habitualmente, cuando uno hablaba de ciego, antiguamente se hablaba de simple ciego o de doble ciego, cuando se refería, por ejemplo, a simple ciego cuando los investigadores eran ciegos y doble ciego cuando los investigadores y los participantes, pacientes,
del estudio eran ciegos. Hoy en día la verdad es que esos términos ya no se ocupan, ¿ya? Sino que más bien se habla de ciego a secas, ya que ojalá mientras mayor cantidad de participantes dentro del estudio, es decir, investigadores, pacientes, recolectores de información, asignadores de eventos, ¿ya? Y estadísticos sean ciegos, mejor será la calidad del estudio, ya que el sesgo de información va a estar reducido de manera considerable. Una tercera pregunta que tenemos que contestar es la siguiente. ¿Fue completo el seguimiento de los pacientes? ¿Fueron todos los pacientes analizados los grupos a los que fueron asignados inicialmente? Esto se conoce como análisis por intención de tratar. Bien. Cuando nosotros hablamos de seguimiento e intención de tratar, ¿ya? Vamos a tener que ver que en un estudio clínico aleatorizado ideal, ojalá todos los pacientes debieran recibir la intervención a la cual fueron asignados y ser seguidos hasta el final del estudio, ¿ya? Sin embargo, no todos los pacientes asignados a recibir una intervención realmente la reciben, sea esto un tratamiento activo o un placebo, ¿ya? Y no siempre el seguimiento de los pacientes es completo, es decir, se desconoce si ocurrió o no el outcome de interés en alguno de los pacientes ingresados al estudio. La intención de tratar lo que va a hacer es que, independiente de las pérdidas o los defectos de seguimiento que tenga el estudio, va a considerar a todos los individuos ingresados al estudio de acuerdo al grupo al cual fueron asignados originalmente, aunque no hayan cumplido el protocolo. Es decir, dicho de manera más simple, a la hora de calcular los resultados se van a calcular considerando a todos los individuos que habían sido ingresados originalmente. Y eso le va a dar una mayor potencia estadística al estudio y además va a ayudar a que podamos manejar las pérdidas o las faltas de seguimientos que puedan haber en el estudio. Por lo tanto, esto va a ayudar a que se mantiene el balance de los factores pronósticos conocidos y desconocidos, disminuyendo la probabilidad de cegar los resultados. Otro elemento, volviendo al tema del seguimiento, de sesgo es que está íntimamente relacionado con el principio de intención de tratar, pero que este no se puede vencer, es el seguimiento incompleto a los pacientes, ¿ya? En base a esto, vamos a ver que durante el desarrollo de un estudio clínico aleatorizado, los individuos randomizados pueden seguir variados cursos. 1. Completar el protocolo de estudio sin tener el outcome de interés. 2. Tener el outcome de interés en algún momento durante el curso del estudio, habiendo sido adherente al protocolo. O abandonar pero consentir en ser evaluados respecto a la ocurrencia del outcome de interés. Esto se va a considerar como abandonos. Y perderse completamente del estudio. Cuando nosotros analizamos un estudio, la pérdida y abandonos tolerados va a ser un máximo del 25%, es decir, tiene que estar explicitado que por lo menos más de un 75% de los participantes tienen que haber sido seguidos de manera adecuada. Bien, ya explicitamos las tres preguntas principales que tenemos que responder cuando estamos hablando de un análisis crítico de validez interna de un estudio clínico aleatorizado, ¿ya? Para recordar, vamos a presentar nuevamente las preguntas, ¿cierto? La primera la revisamos, la segunda también la revisamos, la tercera también la revisamos, y la cuarta fueron los grupos en estudios tratados de igual manera en todo menos la intervención. Va a tener que ver si es que la única diferencia que hubo en el tratamiento que recibieron los individuos participantes del estudio fue la intervención en estudio. Y por último, si eran los grupos similares al inicio del estudio. Esta pregunta es bastante fácil de responder porque siempre en los estudios clínicos aleatorizados la primera tabla es la tabla con las características de los individuos que pertenecían a cada grupo. Y ahí nosotros vamos a poder observar si es que hay diferencias o no. Bien, a manera de conclusión, vamos a ver que el análisis crítico se va a basar en evaluar tres componentes. A su vez, la validez interna de un estudio clínico aleatorizado se va a evaluar en base a responder 5 grandes preguntas. Y el objetivo de que los estudios clínicos aleatorizados cumplan las condiciones de las preguntas es el disminuir lo máximo posible del sesgo. Bien,
hemos finalizado esta sesión y hemos identificado el proceso de análisis crítico y revisado cómo evaluar la validez interna de un estudio clínico aleatorizado. Esta clase es breve, por lo tanto, lo tienen que complementar con los artículos seleccionados, que para esta unidad son más de los que fueron para la unidad pasada, son 8 artículos, pero es importante que se programen en el tiempo y los lean todos, ya que de esa forma les va a quedar muy claro cómo se realiza un análisis crítico en general y además cómo se realiza el análisis crítico de los estudios clínicos aleatorizados, de las revisiones sistemáticas, de los estudios de diagnósticos y de las guías clínicas. ¿Ya? Por lo tanto, es importante que lean. Los artículos los van a encontrar dentro de la carpeta de materiales de la unidad 3 y están ordenados con números por orden cronológico de lectura. Bien, cualquier duda o comentario, ahí tienen mis correos electrónicos para que me escriban o también pueden plantear sus dudas a través de la plataforma en la sección de consulta de los participantes.